Era hermosa, increíblemente hermosa, tanto que la gente se detenía a mirarla. Su cabello brillaba bajo el sol. Sus ojos eran tan profundos como el mar Egeo. Y entonces un dios decidió que podía tomar lo que quisiera. Y una diosa decidió que la víctima era la culpable. Así una mujer hermosa se convirtió en monstruo. Así nació Medusa la Gorgona. La mayoría conoce a Medusa como un monstruo aterrador, con serpientes en lugar de cabello. Una criatura cuya mirada convierte en piedra. La cabeza que Perseo le cortó. Pero eso es solo el final de la historia. El principio es mucho más perturbador, porque Medusa no nació monstruo. La convirtieron en monstruo, y quienes lo hicieron siguen siendo considerados héroes y dioses. Hoy contaremos la historia completa, desde el nacimiento hasta la muerte. Y tú mismo decidirás quién es el verdadero monstruo aquí. Medusa era una de las 3 hermanas gorgonas. Sus hermanas, Esteno y Euríale, nacieron inmortales. Medusa era la única mortal de las 3, la única que podía ser asesinada. Su padre Forcis y su madre Ceto eran divinidades marinas, antiguas y primordiales, que existían antes de que el Olimpo se convirtiera en el centro del mundo. Las gorgonas formaban parte del orden antiguo, oscuro, caótico, preolímpico. Pero Medusa se distinguía dentro de esa familia, no por su fuerza, por su belleza. Los textos antiguos describen a Medusa antes de su transformación como una mujer de extraordinaria belleza. Ovidio en las Metamorfosis escribe que su mayor atractivo era su cabello. Maravilloso, abundante, brillante. Era sacerdotisa del templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la castidad. Eso implicaba un voto: dedicarse a la diosa, mantener la pureza, servir al templo. Ella eligió ese camino. Lo cumplió fielmente. Pero los dioses no siempre respetan las decisiones de los mortales. Poseidón vio a Medusa y la tomó por la fuerza directamente en el templo de Atenea. Esto no es una historia romántica, no es amor mutuo, es un crimen. Poseidón usó su poder como dios y profanó un lugar sagrado, el templo de otra diosa. Medusa no tenía cómo defenderse. Contra un dios, una mujer mortal, incluso una sacerdotisa no tiene poder. Se convirtió en víctima en el lugar donde debía estar más protegida. Y aquí comienza la mayor injusticia de este mito. Atenea se enteró de lo que había ocurrido en su templo. Su lugar sagrado había sido profanado. ¿Y qué hizo? Castigó a Medusa, no a Poseidón. No al dios que cometió el crimen, a la víctima. Atenea transformó a Medusa, la mujer que no pudo defenderse, en un monstruo. El cabello se convirtió en serpientes. La mirada se volvió letal. La belleza se transformó en un arma que mata a todo aquel que la mira a los ojos. ¿Por qué Atenea castigó a la víctima y no al culpable? Algunos estudiosos creen que la diosa no podía castigar a Poseidón, era su igual en poder. Entonces, su ira recayó sobre quien era más débil. Eso no es una justificación, es una explicación. Medusa no hizo nada malo, pero fue ella quien pagó por todo. Tras la transformación, Medusa ya no podía vivir entre los humanos. Su mirada mataba. Cualquiera que la mirara a los ojos se convertía en piedra. No porque ella lo quisiera, simplemente así era ahora. Se fue al fin del mundo, al lejano oeste, más allá de los límites del mundo conocido por los griegos, donde solo vivían monstruos y oscuridad, junto a sus hermanas Esteno y Euríale. Ellas se quedaron con ella, las únicas que podían mirarla sin peligro.
Los textos antiguos sitúan la isla de las Gorgonas cerca de las costas de África o más allá de las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, en el límite del mundo conocido. Alrededor de la isla había figuras de piedra, personas y animales que habían encontrado por descuido la mirada de Medusa. Una protección natural, o una maldición natural, dependiendo de cómo se mire. ¿Qué hizo allí durante todos esos años? El mito no lo cuenta. Pero si pensamos en ello, sola, maldita, exiliada por el crimen de otro, esta es una de las historias más tristes de toda la mitología griega. Perseo era hijo de Zeus y de la mortal Dánae, un joven héroe al que el rey Polidectes le impuso una tarea: traer la cabeza de Medusa. No era una misión justa, era una trampa. Polidectes quería deshacerse de Perseo para apoderarse de su madre. Pero Perseo aceptó el desafío. Y los dioses, ahora de su lado, empezaron a ayudarlo. Atenea le dio a Perseo un escudo de bronce pulido como un espejo para mirar a Medusa a través del reflejo sin petrificarse. Hermes le dio sandalias aladas y una hoz de adamantio. Las ninfas le dieron el casco de la invisibilidad y una bolsa especial para la cabeza. Piensa en esto. Atenea, la misma diosa que maldijo a Medusa, ahora ayuda a matarla. Primero la convirtió en monstruo y luego le dio armas al héroe para destruir su propia creación. La lógica de los dioses rara vez es justa. Perseo llegó a la isla de las Gorgonas de noche, mientras las tres hermanas dormían. Miraba solo el reflejo en el escudo, nunca directamente. Se acercó, y de un solo golpe con la hoz le cortó la cabeza a Medusa. De la sangre de Medusa nacieron dos criaturas: el caballo alado Pegaso, hermoso y libre, y el gigante Crisaor con su espada de oro. Ambos eran hijos de Poseidón, el mismo dios cuyo crimen había desencadenado todo. Esteno y Euríale despertaron y fueron tras Perseo. Pero él ya tenía el casco de la invisibilidad y escapó. Incluso después de muerta, Medusa seguía siendo peligrosa. La cabeza cortada conservaba su poder. La mirada de sus ojos muertos seguía convirtiendo en piedra. Perseo la usó varias veces como arma antes de entregársela a Atenea. Atenea colocó la cabeza de Medusa en su escudo, la égida. El símbolo de la mujer que ella misma destruyó ahora decoraba el arma de la diosa. La última injusticia de una larga cadena de injusticias. Pegaso es quizás el descendiente más famoso de Medusa. El caballo blanco alado que se convirtió en símbolo de inspiración y creatividad poética. Nació de la sangre de la muerte, pero él mismo se convirtió en la encarnación de la libertad y la belleza. Hay algo simbólico en que de la mayor injusticia naciera la mayor belleza. Como si el mito intentara decirnos: incluso del lugar más oscuro puede crecer algo luminoso. Medusa se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de la cultura contemporánea, y es interesante cómo ha cambiado su percepción. Para los antiguos griegos era un monstruo que debía ser derrotado. Para la cultura actual se ha convertido en símbolo de una mujer injustamente castigada por el crimen de otro. Símbolo de la víctima a quien no le creyeron. Símbolo de cómo la sociedad castiga a los más débiles en lugar de a los más fuertes. El logo de Versace es la cabeza de Medusa. Para la marca es símbolo de la belleza que paraliza. Pero hay otra lectura. Una mujer hermosa convertida en arma por quienes debían protegerla. Es importante aclarar. La versión de la sacerdotisa y el crimen de Poseidón es una versión tardía, principalmente de Ovidio. Los textos griegos más antiguos presentan a Medusa simplemente como un monstruo, sin historia previa, sin tragedia.
Pero fue la versión tardía la que sobrevivió en la memoria cultural. ¿Por qué es más honesta? Porque plantea preguntas incómodas sobre el poder, la culpa y quién paga por los crímenes ajenos. Un mito no vive porque sea antiguo. Un mito vive porque es verdadero. Llegó al mundo como una mujer hermosa con un voto de servicio. Se convirtió en víctima de un crimen. Fue castigada en lugar del culpable. Vivió años en el exilio, sola, maldita, peligrosa, sin haberlo elegido. Y murió mientras dormía. Ni una sola vez eligió su destino. Cada giro de su historia fue el resultado de decisiones ajenas. El dios que cometió el crimen, la diosa que castigó a la persona equivocada, el héroe que ejecutó el trabajo sucio de otros. Y aún así, su nombre sobrevivió milenios. Quizás porque en su historia, cada generación reconoce algo propio. Una injusticia que existe en todos los tiempos. Eso es todo por hoy. Si quieres más, la próxima vez hablaremos de Perseo y lo que le pasó después de matar a Medusa. O sobre Atenea, la diosa de la sabiduría que actuó 2 veces sin sabiduría. Dale like si Medusa resultó no ser el monstruo que esperabas. Suscríbete. Nos esperan muchos más dioses y criaturas de todo el mundo. Hasta la próxima.